Hola, mi nombre es Javier García y en este vídeo vamos a ver cómo funciona la corrección ortográfica en Word. Normalmente nos encontramos en esta pestaña, que pone Inicio. Cuando nosotros estamos escribiendo un texto, es posible que algunas palabras nos las subraye en rojo. Por ejemplo, si quieren algo así. Me he comprado. En este caso, vemos que la palabra comprado no nos la está subrayando. Si queremos que nos revise la ortografía, iríamos aquí a donde dice revisar, pondríamos ortografía y gramática y entonces vemos que nos marca la palabra en rojo. En este caso, lo que nos hace es que nos sugiere utilizar algunas palabras. Por ejemplo, comprado, que vemos que nos lo pone con M, que sería la forma correcta. Y también nos dice comprado, es decir, dos palabras diferentes. Y esto sería otra cosa, ya no es lo mismo. Si alguna de estas palabras me va bien, le diría, pues marcaríamos la que fuese y le diríamos que lo quiero cambiar. Hay veces en las que el texto sí que nos va a salir ya directamente marcado en rojo. A veces sale directamente, a veces tarda un poquito. Por ejemplo, aquí vemos que me lo ha cambiado solo. He puesto la V. Vamos a ir comentando cada una de estas cosas. Aquí también lo ha cambiado solo. Y hay ocasiones en las que, pues, aparece solo. Si nos aparece una línea roja, ¿cómo podemos corregir esa palabra? La opción más sencilla muchas veces es pulsar el botón derecho encima, para no tener que acceder al menú de ortografía y gramática que lo tenemos aquí, que a veces nos puede resultar un poquito más complejo. En este caso, al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre esta palabra, pues lo que podemos hacer es decir que quiero sustituirla por esta otra. Si lo hacemos así, pues ya nos va bien. También tenemos unas opciones desde el menú Archivo. El menú Archivo, por aquí abajo, aquí no se visualiza en la pantalla, pero pone más. Donde pone más, nos salen otras opciones. Tendremos que ir a la que está abajo del todo, que precisamente es la que se llama Opciones. Cuando le damos ahí, si vamos a donde pone Revisión, nos va a permitir especificar cómo queremos que se vaya corrigiendo el texto conforme vamos escribiendo. En este caso, aquí nos dice, para corregir ortografía y gramática en Word, nos pone revisar ortografía mientras se escribe. Marcar los errores gramaticales mientras se escriben. Entonces, en este caso, se supone que el propio programa, conforme nosotros vayamos escribiendo, pues nos irá avisando de si lo estamos haciendo bien o mal. Por lo tanto, voy a cancelar, luego vuelvo a esta pantalla y vemos más cosas. Por ejemplo, supongamos que borro y yo qué sé, pues vamos a ver si cometemos algunos errores. Vemos, algunos se corrigen solos, porque está puesto que algunas palabras se corrijan automáticamente. Aquí, por ejemplo, no he puesto la tilde en la O
y me lo marca. O, bueno, no he puesto la tilde y he escrito además vinieron. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es, con el botón derecho, pulso, digo, ah, sí, es vinieron. Cuando, yo qué sé, cuando estuve, lo ponemos también a esto. Estuve, aquí se corrige solo, enfermo. También hay otras ocasiones en las que nos podemos encontrar con algo así. Si escribimos esto, vemos que aquí no lo marca en rojo, sino que sale en azul. Esto es debido a que no es que haya ninguna falta de ortografía, pero sí que él encuentra que esta frase no está bien estructurada. En este caso, cuando pulsamos el botón derecho encima, pues nos hace una propuesta que sería un niño muy malo. Si queremos ver el por qué nos lo ha marcado así, si vamos al apartado que dice gramática, nos va a explicar aquí el por qué está mal. Nos dice que los determinantes deben concordar en género y número con el sustantivo al que acompañan. En este caso, pues vemos que no coincide el género, ya que una es de género femenino y niño es de género masculino. Si doy a cambiar, pues ya estaría arreglado, cambiaría la frase y ya está. Hay que tener cuidado porque a veces la propuesta que nos hacen no es la que realmente nosotros queremos poner. Yo qué sé, incluso a veces hay gente que se fía mucho del corrector y podría ser que hubiese muchas faltas de ortografía en el texto que estamos escribiendo y que no fuesen detectadas. Es decir, no hay que fiarse del todo de estos correctores. Por ejemplo, si yo escribo he ido al colegio, esa E no la ha detectado como falta de ortografía, vemos que no aparece marcada en rojo, cuando en realidad debería ir con H. ¿Por qué? Pues porque en otros contextos esa palabra sí que existe y la podíamos utilizar. Por ejemplo, así, Juan e Isabel son mis amigos. En este caso, la E sí que sería correcta. Por tanto, aquí la H la tendríamos que poner nosotros. Y corregir la mano. Quiere decir que no hay que fiarse al 100% de las correcciones que nos hace el Word. Sí que hay que decir que es un corrector que funciona bastante bien y que nos ayuda mucho a la hora de, sobre todo, detectar esas faltas más habituales o más gordas, por decir de alguna manera, que uno dice, oye, esto lo ves y parece que te duelen los ojos cuando ves esa palabra mal escrita. Muy bien. Vamos a ver algunas opciones más de aquellas que hemos comentado en aquel menú anterior. Decíamos que si nos íbamos a archivo y aquí vamos al menú opciones, nos permitirá, yendo al apartado de revisión, ir diciendo qué es lo que queremos corregir. Por ejemplo, omitir palabras en mayúsculas. Si esta opción está marcada, esto quiere decir que si una palabra está escrita en mayúsculas, no la va a revisar. Es decir, no va a mirar si está bien o mal escrita. Simplemente la omitirá y no la mirará.
Omitir palabras que contengan números, lo mismo. Archivos y direcciones de internet, o marcar palabras repetidas. Es decir, si escribimos una palabra 2 veces, pues es posible que nos la marque. Después tenemos un apartado que son las opciones de autocorrección, que la encontramos aquí arriba. Esto nos ayuda a corregir ciertas cosas de forma automática. Por ejemplo, corregir 2 mayúsculas seguidas. Esto suele ocurrir cuando nosotros tecleamos, que resulta que tenemos que escribir una palabra que a lo mejor empieza por mayúscula y nos encontramos con que esa palabra no hemos soltado la tecla de mayúscula suficientemente rápido y entonces se nos han escrito 2 caracteres seguidos en mayúsculas. Si tenemos esta opción activada, voy a aceptar o cancelar, es igual. Cuando cierro, pues sería esto que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, si quiero poner estamos probando el texto, pues podría poner así. En principio debería de soltar ahora la tecla mayúscula, pero supongamos que no me ha dado tiempo y escribo así, estamos. Cuando deje un espacio en blanco, él ya lo corrige automáticamente y así esa palabra queda escrita de forma correcta. Había más opciones por aquí. Por ejemplo, en opciones de autocorrección, teníamos poner en mayúscula la primera letra de una oración. También la tenemos marcada. Esto lo que hará será lo siguiente. Cuando él entiende que es una nueva oración, cuando yo he pulsado intro, si pulsamos la tecla intro y pasamos al siguiente párrafo, si ahora escribo otra frase y no la pongo en mayúscula, pues vemos que en cuanto deje el espacio en blanco, automáticamente esa letra inicial ya se pone en mayúscula. Y el resto de la frase, pues ya se escribiría de forma normal. Más opciones también de autocorrección. Poner en mayúscula la primera letra de celdas de tablas. Las tablas todavía no las hemos visto, pero si tengo una tabla y dentro de esas celdas de esa tabla escribo un texto, pues nos encontraremos con que automáticamente esa primera letra se puede poner en mayúscula. Cada una de estas opciones se puede dejar activada o desactivada. Si no me interesa, por ejemplo, que la primera letra de las celdas de las tablas se quedase en mayúsculas, pues quitaríamos esta casilla. La voy a dejar como estaba para no cambiarlo, pero en principio lo podemos hacer así. O poner en mayúscula los nombres de días. Está marcado, por tanto, si ahora escribo y digo el jueves y lo pongo en minúscula, cuando dejamos el texto, a ver si lo corrige solo, ¿no? En este caso no se ha corregido. Habría que ver por qué no lo ha corregido. Bueno, en principio, esto sería para que cambiase los días de la semana, que los pusiera en mayúscula. Y por último, las opciones de autocorrección, vemos que dice corregir el uso accidental del bloqueo de mayúsculas. Bloqueo de mayúsculas es porque a veces nos hemos dejado pulsada la tecla bloqueo de mayúsculas. Y si está puesta,
nos encontramos con que si yo no me he dado cuenta, cuando voy a escribir, empiezo a poner, por ejemplo, estamos. Al intentar poner la primera en mayúscula, se pone al revés. Y luego las otras quedan de esta forma. Esto es porque nos hemos dejado pulsado sin querer el bloqueo de mayúsculas y entonces invierte la función del teclado. En el momento en que dejamos un espacio en blanco, vemos que ya se nos corrige. De esa forma, pues tendríamos estas autocorrecciones. Dentro de las herramientas de autocorrección, también tenemos la posibilidad de agregar determinadas palabras. Un ejemplo. Supongamos que yo quiero escribir, tenemos que ir a cenar. Y me equivoco. Voy a dejar un poquito de espacio para que lo veáis mejor. Y a la hora de poner que, en vez de escribir que, escribo así. Veremos que cuando dejo un espacio en blanco, se corrige solo. Esto es debido a que existe una autocorrección. Las autocorrecciones las tenemos aquí también. La ponía revisión, teníamos opciones de autocorrección y aquí nos dice reemplazar una palabra con otra. En este caso, vemos que si escribo Q, E, U, lo reemplazará por que. Aquí hay una cosa a tener en cuenta y es la siguiente. Bajo mi punto de vista, y ya digo que es mi punto de vista, esto no quiere decir que a lo mejor sea yo el que voy bien, a lo mejor yo voy equivocado. Pero bueno, voy a dar mi opinión y después cada uno que lo interprete como quiera. Bajo mi punto de vista, decía, las herramientas de autocorrección están pensadas para que podamos corregir una serie de errores que nosotros realmente sabemos cómo se escribe la palabra, pero nos hemos equivocado al teclear. Es decir, yo no es que no sepa cómo se escribe la palabra que, pero al mover los dedos en el teclado, pues me he equivocado. A mí me suele pasar, no sé si a los demás también les pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa, que a veces cuando uno escribe una palabra y la escribes mal, ya la próxima vez que vuelves a escribirla, la vuelves a teclear igual de mal, aunque sepas cómo se escribe. Para esas ocasiones, opino que sí, que la autocorrección nos puede venir bien. Pero hay que ir con cuidado, porque mucha gente lo que hace es utilizar la autocorrección para, digamos, corregir ya automáticamente palabras que las escriben mal, pero no porque se hayan equivocado al teclear, sino porque simplemente no saben escribirlas. La gente lo que hace entonces es que dice, bueno, pues cuando yo escriba esto, y por ejemplo, en vez de poner una V, ponga una B, o al revés, o me equivoco en una G y una J, o lo que sea, pues que ya lo cambie automáticamente. Efectivamente, el ordenador lo hará, me corregirá la palabra y ya está. Por ejemplo, creo que ya tenía agregada como ejemplo la palabra bicicleta. Pues por ejemplo, tenemos que ir y escribo bicicleta y lo escribo con V. Si dejo un espacio en blanco, veo que se corrige por la palabra bicicleta. ¿Por qué hace esto? Esto lo hace porque esa palabra está agregada a esta lista de autocorrección. Es decir, que si nos vamos aquí a revisión y vamos a opciones de autocorrección, si miro la palabra bicicleta con V, no sé si lo he escrito bien, un momento que no me aparece.
no me aparece en la lista, pero en principio a lo mejor la sustituye porque la tiene como una palabra, un error común, ¿eh? Que también hay una serie de errores que se corrigen solos. Pero vamos, si no, pues aparecería aquí. Vamos a agregar alguna palabra, y por ejemplo le digo, pues vamos a ver, una palabra que por ejemplo la escribamos mal. Por ejemplo, iremos de jarana. Pues iremos de, y lo escribo con G. En este caso, esta palabra no me la ha corregido automáticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que me la marca en rojo. Bueno, bien. Puede ser que me ofrezca alguna sugerencia. Pulsamos el botón derecho encima y vemos que nos dice jarana. Si yo la marco aquí, lo corregirá esta vez y ya estará. Pero no lo corregiría más veces. Voy a subirlo un poco para ver si lo podéis apreciar en el menú. Aquí lo tenéis mejor. Entonces, si hago clic con el botón derecho, vemos que también nos da una opción que dice agregar a autocorrección y me permite sustituirla por la palabra jarana. Si hago esto, vemos que ya ha corregido la palabra y ya además lo que hemos hecho ha sido agregarla a esa lista de autocorrecciones. De manera que, si ahora escribo otra vez, me gusta. Uy, espera. Oiremos, ya está. Lo pongo otra vez. Mal escrito. En este caso ya vemos que se corrige él solo. De esa manera nos va a permitir que si una palabra la escribimos mal habitualmente, pues que ya al agregarla a la lista de autocorrección, pues la corrija él solo. Hay otra opción que también tenemos que tener en cuenta porque puede ser un poco peligrosa. Peligrosa entre comillas porque tendrá remedio, pero bueno, habría que tenerla en cuenta. Sería el tema de agregar palabras al diccionario. Es decir, realmente el Word lo que hace es, cuando está corrigiendo, lo que hace es mirar si las palabras que nosotros estamos escribiendo aparecen referenciadas en un diccionario que él ya tiene integrado. Si la palabra aparece en ese diccionario, él la dará por buena. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado, porque si agrego una palabra, por ejemplo, me gusta el jamón, y lo escribo, jamón lo escribo con G. ¿Vale? Justamente, no, pues, yo qué sé, pues, me gusta el hechizo, por ejemplo. A ver si lo corrige o no lo corrige. ¿Veis? Esta palabra. Hechizo va con H, ¿no? Pero resulta que no la he puesto. Yo podría ser una persona que dijese, bueno, pues esto es porque el programa no lo reconoce porque yo estoy seguro de que esto está bien escrito. Yo soy una persona de echar mano al diccionario en cuanto hay algo que dudo, pues si tengo que consultar el diccionario, lo consulto. Hay mucha gente que no, dice, esto está bien escrito. Vale. En este caso, si pulsamos el botón derecho encima, él me ofrece una sugerencia, sería poner hechizo. Pero yo aquí tengo diferentes posibilidades. Una opción sería omitir todo, que lo que haría sería, bueno, en este documento donde aparezca esa palabra hechizo o sin H, pues la ignoras y la dejas sin subrayar en rojo. Pero hay gente que es más atrevida y dice, no, no, si esto está bien. Y le dan a donde dice agregar al diccionario. Entonces, resulta que cuando ahora escribo aquí el hechizo de Harry Potter, pues ya no la corrige.
Fue efectivo. ¿Vale? Ya no nos lo corrige. ¿Por qué? Porque hemos agregado esa palabra al diccionario. ¿Podíamos arreglar este error? Sí, podíamos hacerlo. Lo que haríamos sería ir otra vez aquí, a donde estaba lo de las opciones, y si nos íbamos a la parte de revisión, nos encontramos con el apartado de diccionarios personalizados. En este diccionario, si lo miro, puedo ir a editar la lista de palabras y vemos que aparece la palabra hechizo. Si digo, quiero quitarla, pues simplemente la marco, le doy a eliminar y acepto. Si ahora vuelvo a aceptar y aquí acepto otra vez, vemos que ya la palabra hechizo nos la vuelve a marcar en rojo y lo que haríamos sería con el botón derecho pues corregirla por hechizo con H. De esa forma podríamos corregir el error de haber añadido alguna palabra equivocada a nuestro diccionario. Las herramientas de corrección de Word abarcan otros elementos. Por ejemplo, supongamos que uno dice, estuve en casa de Luisa. Tiene una casa muy bonita. Cuando pueda, me compraré una casa como la suya. En este texto nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, la palabra casa se repite demasiadas veces. Podríamos utilizar ciertos sinónimos de manera que el texto tuviese una apariencia un poco más atractiva. Por ejemplo, si aquí ya he usado la palabra casa, cuando voy a la siguiente frase, pues lo que puedo hacer es pulsar el botón derecho encima y nos aparece un apartado que dice sinónimos. Aquí en sinónimos voy a subir un poco más el texto para que quepa mejor en pantalla. Con el botón derecho, cuando vamos a sinónimos, vemos que nos aparece diferentes opciones. Por ejemplo, podría elegir la palabra vivienda. Pues le doy aquí y tiene una vivienda muy bonita. Bueno, ya hemos cambiado esa palabra. Si luego aquí vuelve a aparecer la palabra casa, con el botón derecho encima, también podríamos volver otra vez a sinónimos y podría elegir, por ejemplo, residencia. Vemos que de todas formas en la parte inferior hay un apartado que también pone sinónimos que lleva 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos lo que nos están indicando es que nos va a dar más opciones. Se nos va a abrir una ventana en la que nos va a dar más posibilidades. Si pulsamos ahí, en la parte de opciones, vemos que nos pone aquí sinónimos y nos pone casa y pone morada. Morada, vivienda, hogar, domicilio. Por aquí podríamos ir viendo diferentes sinónimos, algunos con más parecido que otros a lo que andamos buscando. Vemos que hay muchos más que los que nos estaba poniendo. Cuando nos pone aquí, por ejemplo, firma, se refiere a lo mismo. Es decir, en este caso estamos hablando de casa como si fuese una empresa. Por ejemplo, se me ha roto el coche. Tengo que llevarlo a la casa a que lo revisen. No es que me lleve el coche a mi casa. Quiere decir que lo voy a llevar a la casa oficial, a la empresa que me vendió el coche. En ese caso, la palabra casa hace referencia a empresa. Y vemos que aquí nos ofrece también varios sinónimos, como puede ser empresa, sociedad, compañía, otros muchos. De prosapia. En este caso, hace referencia a lo que sería el linaje. La casa de los Austria, la casa de los Augsburgo, pues todo eso
también la palabra casa, en ese caso, hace referencia a esto, al linaje. Y luego aquí pues hay otros sinónimos de enlazar, ajustar. Por ejemplo, estoy haciendo un puzzle y esta pieza no casa con esta otra. En este caso, a la casa haría referencia a encajar. Aquí hablar de matrimonios, en este caso como verbo de casar. Juan se casa la semana que viene. Pues también aquí pues se desposa o marida o lo que quiera podríamos poner. También anular como verbo. De casar como anular. De hecho hay un tribunal, si no me he equivocado, que es el Tribunal de Casación, donde ahí lo que se hace es anular lo que ha dictado otro tribunal. Entonces vemos que hay diferentes posibilidades solo para una sola palabra. Miremos si hay sinónimos, unos hacen referencia a unas cosas y otros referencia a otras. Esto lo podríamos hacer de esta forma, utilizando el botón derecho sobre una palabra. En caso de que aparezcan sinónimos, pues de esa manera podríamos elegir el que quisiéramos. Bien. Otras cosas que podemos hacer también respecto a esto de introducir textos de forma automática es utilizar lo que se llaman autotextos. En estos casos no nos estamos refiriendo a corregir un texto con otro porque me he equivocado, sino que es una herramienta que se puede utilizar para, digamos, facilitar la elaboración de ciertos documentos. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un documento nuevo, voy a hacer esto, voy a borrar. Vamos, si queremos escribir una carta, por ejemplo. Y entonces ponemos, tenemos el gusto de ponernos en contacto con ustedes con motivo de... Y luego aquí ya veríamos lo que ponemos. Pero eso de aquí sería una fórmula comercial que a lo mejor la utilizamos muchas veces a la hora de redactar una carta. Entonces, lo que podríamos hacer sería, para ahorrarnos el tener que escribir cada vez que empiezo esta frase, de esta forma, tener que escribirla entera, lo que podemos hacer es agregarla a una lista de frases que serían lo que se llaman autotextos. Hay que tener cuidado de no agregar un autotexto más de una vez, porque si no después no nos lo detecta de forma correcta. ¿Cómo lo haríamos? Pues seleccionaríamos el texto que queremos agregar a esa lista y aquí, donde pone insertar, tendremos un apartado, aquí donde dice texto, tendremos un apartado que nos va a decir autotexto. Y dentro de autotexto le daríamos a una opción que nos va a poner guardar selección en galería de autotexto. Y en este caso ya lo tenemos y le daríamos a aceptar. Vemos que aquí pone nombre, tenemos él. Bien. En este momento, cuando ahora resulta, voy a borrar la frase, que empiezo a escribir la frase, vemos que cuando he escrito las 4 primeras letras, vemos que ya nos pone, tenemos el gusto de ponernos en la parte superior. Si yo quiero poner esta frase, simplemente con pulsar intro, él ya me rellena con el resto de la frase. Cuidado, que no es lo mismo que yo ponga tenedor, cuchillo y cuchara, porque en este caso, al poner tene, yo si sigo escribiendo no pasa nada, ignorará el autotexto. Tenedor, cuchillo y cuchara. Es decir, no es que esté obligado a introducir el autotexto, pero sí que nos puede ir bien cuando nos hace falta.
Esto lo teníamos aquí. Hemos dicho el autotexto en insertar, aquí, vemos, y en la parte de autotexto ya nos aparecería el autotexto que tenemos al lado. Si pulso sobre el autotexto que nos aparece, en una ventanita que nos sale a la derecha, que aquí no cabe, pero justo a la derecha sale una ventanita, puedo elegir, por ejemplo, el apartado que nos dice, con el botón derecho encima de ese autotexto que me enseña en pequeño, pues le puedo decir organizar y eliminar. Entonces, se nos abre un listado de distintos autotextos que nosotros podemos tener y entonces marcaríamos este, que es el que nos interesa, y le puedo dar a eliminar. Me pregunta si quiero eliminarlo, le digo que sí, y ya ese autotexto ya no lo tengo. Por tanto, la próxima vez que yo vaya a escribir, vemos que ya cuando escribo las primeras letras ya no aparece el autotexto. Por tanto, no se escribiría de forma automática. Esto en cuanto al tema de correcciones de textos. Hemos visto cómo corregir un texto automáticamente, que vayan marcándose las palabras en rojo, que si aparece un texto subrayado en rojo con el botón derecho encima nos puede hacer algunas sugerencias y entonces elegiríamos por cuál de las palabras que aparecen queremos sustituirla. Hemos visto que cuando lo subrayaba en azul era porque la estructura de la frase no era correcta, o por lo menos él así lo interpretaba y nos daba la opción de corregirlo. Hemos visto los sinónimos, hemos visto autotextos, hemos visto autocorrecciones. Es decir, vemos que el Word incorpora toda una serie de herramientas. De todas formas, siempre recomiendo que no nos fiemos demasiado de esto. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, si alguna palabra aparece en el diccionario, si yo la estoy utilizando en un contexto que no es el adecuado, puede ser que no la reconozca como errónea. Y entonces ya no haría la corrección tal como debería hacerse. Además, hay que pensar que cada persona puede tener configurado las opciones de autocorrección de una manera diferente. Entonces, en caso de que estemos utilizando el ordenador de otra persona, cabe la posibilidad de que si no tiene configurado exactamente el test, las opciones de corrección tal como las tengo yo en el mío, pues que no lo corrija igual. Otra cosa que nos podemos encontrar cuando nosotros tenemos que corregir es el tema del idioma. Cuando nosotros estamos escribiendo en diferentes idiomas, es posible que la corrección ortográfica, evidentemente, no se haga bien. Por ejemplo, estoy escribiendo en castellano. Vemos que aquí lo hace bien. ¿Por qué? Porque está revisando en este idioma que indica aquí abajo, que pone español de España. Pero si ahora empiezo a escribir, por ejemplo, en catalán, ahora escribiré en catalán. Vemos que ya nos está marcando una serie de palabras. ¿Por qué? No porque estén mal escritas, sino porque resulta que las he escrito en catalán y él está revisando como si estuviese escrito en castellano. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, si yo quiero cambiar el idioma, lo puedo hacer una vez que el texto ya está escrito o lo puedo hacer antes. Es decir, si yo me pongo aquí y digo, ara escriuré en catalán, lo que tendría que hacer es decir que este texto no está escrito en castellano y que está escrito en catalán. Por tanto, pulsaríamos aquí abajo donde aparece el idioma y le diríamos que este texto está en catalán y por tanto tiene que revisarlo utilizando el idioma catalán. Con lo cual vemos que ahora sí que ya ha quitado lo rojo. Si nos fijamos, sigue poniendo que está en catalán. Si ahora escribo otra vez en castellano, pues a lo mejor me vuelven a salir faltas. Por ejemplo, ahora
vuelvo a escribir en castellano. Entonces aquí lo que habría que hacer sería otra vez cambiar el idioma. El idioma lo puedo cambiar después, como hemos visto, o lo puedo cambiar justo antes de escribir. Es decir, si sé que a partir de aquí voy a escribir otra vez en castellano, pues pongo otra vez español de España y acepto. O sea, lo pongo ahora. Vuelvo a escribir en castellano y ya sale bien, ya sin tener que seleccionarlo con posterioridad. ¿Que ahora voy a escribir en inglés? Pues le doy a intro y le pongo el idioma inglés. Aquí le digo pues en inglés, acepto. Y podríamos decir writing in English. ¿Vemos? De esta forma ya lo detecta como un texto que está bien escrito. De esa forma, pues, lo corrige solo. Cuidado porque el programa, digamos que nos quiere ofrecer como una especie de versión de herramienta de traducción. No acaba de ir todo lo bien que debería ir, ni tiene todas las prestaciones que debiera. Mi consejo es, si tenéis que traducir un texto, por ejemplo, del castellano al inglés o lo que sea, pues casi os recomiendo mejor que utilicéis el traductor de Google. Por ejemplo, supongamos que yo ahora borro todo el texto y lo tengo puesto en español de España, escribo un texto ficticio, ya tendríamos aquí el texto, y yo qué sé, supongamos que este texto lo quiero traducir al inglés. Entonces, lo que podríamos hacer sería, pues, tener el traductor de Google. Voy a preparar la ventana aquí, iría a Google. Y podíamos ir al traductor. Está por aquí. Un momento, que me he pasado por aquí. Haríamos al traductor. Entonces, el texto este, decíamos que, por ejemplo, si el texto original estaba en español, voy a poner el español a este lado y el inglés al otro. Lo único que tengo que hacer es, desde Word, seleccionaríamos este texto, por ejemplo, con el botón derecho le daríamos a copiar y después nos iríamos aquí y con el botón derecho podríamos pegar. De esta forma ya nos traduce ese texto al inglés. Lo único que habría que hacer sería después, si yo lo que quiero es este texto pegarlo en el documento de Word, desde aquí, tenemos aquí, perdón, con este botón, tengo la opción de copiar la traducción y si ahora vuelvo a Word, si el texto está marcado, simplemente desde aquí de inicio puedo poner pegar y ya me ha pegado ese texto al principio. Vemos que lo está marcando en rojo. ¿Por qué? Porque no está puesto en inglés. Si yo marco esto, le puedo decir que el idioma sea inglés y le doy a aceptar, con lo cual ya no lo marca en rojo. Un problema que se nos suele plantear cuando nosotros tenemos que escribir en un determinado idioma. Por ejemplo, normalmente cuando trabajamos en Word, el idioma que viene establecido por defecto es el español de España. Hay gente que a lo mejor a lo largo del día pues tiene que escribir muchísimo en catalán, por ejemplo, y cada vez que va a escribir un texto se encuentra con que tiene que cambiar las opciones del idioma. Para eso,
lo que tendríamos que hacer para evitar ese problema sería lo siguiente. Cuando nosotros estamos aquí, que elegimos el idioma que queremos, marcaríamos en este caso, por ejemplo, el catalán, y si quisiéramos establecerlo como predeterminado, le daríamos a este botón y después le daríamos a aceptar. De esa manera, cuando ya vayamos a crear un documento nuevo, ese documento ya aparecerá por defecto en catalán y empezará a revisarlo en catalán. Cuidado que si empiezo a escribir en castellano me lo marcará en rojo. Bueno, espero que estas herramientas os hayan servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.